les vamos a ir analizando lo que es el tema de las políticas que se utiliza a nivel nacional y bueno, también indicarles que la clase del día de hoy no va a ser tan extensa como las otras, ¿no? Ya que la idea es que ustedes puedan prepararse para la evaluación de mañana y segundo, a solicitud de alguno de los compañeros, obviamente se les va a dar el tiempo para que puedan culminar con su foro y asimismo con su tarea, ya que lamentablemente he estado viendo que no han estado finalizando en algunos casos, no solo en el turno de la mañana, sino también en el turno de la tarde, y no hacen el último pasito para remitir, obviamente, su trabajo, ¿no? Entonces les voy a dar tiempo para que también revisen si lo han enviado y si no lo han hecho, pues lo finalicen y puedan enviarlo, ¿ya? Bien, vamos a ir arrancando, indicándoles que la planificación para la mitad 4 ya es la siguiente. Vamos a tener justamente 4 clases. El día de hoy vamos a arrancar con lo que es la política fiscal. El día de mañana vamos a estar viendo lo que es la economía fiscal específicamente en nuestro país para complementar el tema de hoy, ¿no? Y el día jueves, justamente vamos a ya empezar con las finanzas públicas y es ahí donde se les va ya a habilitar el tema de su foro y de su tarea, ¿no? Para que ustedes el día lunes, ese lapso esta vez de largo de tiempo van a tener para poder presentarlo y desarrollarlo con calma, ¿no? Y el día lunes obviamente vamos a culminar la evaluación específicamente de los 3 temas que vamos a ver el día de hoy, mañana y pasado, ¿no? Eh, Asimismo, el día de mañana vamos a arrancar con la evaluación en línea, ¿no? No va a ser oral, no se preocupen, pero sí vamos a tomar la primera media hora de la clase para hacerlo conjuntamente con ustedes, ¿no? Y obviamente como si estuviéramos en una aula, ¿no? La típica donde uno va controlándoles, ¿no? Obviamente es un poco difícil con medios tecnológicos, pero obviamente quiero ver qué tal reaccionan ante esta situación, ¿eh? Y sobre todo, pues si tuvieran alguna duda, también poderles colaborar ese rato, porque en aula es más práctico, ¿no? Uno se puede acercar a ustedes y darles una pequeña pauta o una pequeña guía. En cambio, en modo virtual, pues lo tenemos que hacer a través del inbox. Me escriben para que obviamente no sea muy público el tema de sus respuestas y en ese sentido podamos pues realizar, ¿no? Sí, según el cronograma, y yo tengo el que me han pasado, el viernes no estaríamos pasando clases, ¿no? Directamente yo tengo el día lunes 12, ¿no? Entonces, es por eso que yo les he puesto en pantalla, estimada mm, posgraduada, donde obviamente el cronograma retro que me han pasado iniciaba el jueves primero y culmina el día lunes 12, ¿no? Haciendo una pausa el día 9, por lo que puedo ver en el cronograma que me han remitido, ¿no? Y es por eso que también en función a ello hemos hecho esta planificación. Pero bueno, vuelvo a reiterarle, les va a dar el tiempo prudente para desarrollar el trabajo también, ¿no? Eh, bueno, la evaluación, como ya hemos visto en lo anterior, el tema de la participación y el tema de su presencia aquí en la plataforma virtual ya es de 5%. El tema de lo que es el foro va a ser un 10% y la tarea en esta ocasión un 20%, ¿no? Y obviamente la evaluación sobre el 50%. No nos olvidemos, y no sé si les había comentado, que la nota de aprobación es 71, ¿no? Entonces, justamente es por eso que, por ejemplo, se les ha dado el emulador para que ustedes obviamente ganen algunos puntitos extra. No estaba dentro de lo que es la plataforma y los que han ido enviándome a mi correo, y soy sincero, algunos al WhatsApp, ¿no? Sí hemos ido también viendo. Algunos sí, la verdad, habían tocado algunas cositas y se ha desconfigurado, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Porque la idea del emulador era que practiquen y ver dónde podían ustedes tocar el emulador, ¿no? Para ver en qué medida podemos mejorar.
Y bueno, también las participaciones en los repasos que hemos ido realizando junto con ustedes, que justamente era del tema avanzado, ¿no? Que también estamos tomando en cuenta porque les he dicho que eso suma, ha llegado el momento de la verdad. Entonces, bueno, esta es la planificación, vuelvo a reiterarles y pues ya, vamos a ir arrancando. Con la introducción. Bien, un poquito para hablar de la política fiscal, ¿ya? Voy a presentar un pequeño video en el cual lo voy a subir terminado la clase a la plataforma también para que obviamente ustedes puedan verlo nuevamente, ¿no? Que es simplemente un poquito recordar lo que es la oferta y la demanda, ¿no? eh, que son esos elementos, porque dentro de la política fiscal es donde se maneja bastante esta herramienta para determinar el equilibrio de la economía. Entonces, vayamos a arrancar. Uf, qué buenos tomates. ¿Me vendes a 30 centavos? No, producir el tomate nos cuesta 30 centavos. Ahí no tendríamos ganancia. Yo te vendo 50 centavos. Yo vendo desde $1. Yo vendo 80 centavos. Mm, No tendré... Ahora, bueno, ganancia, pero te vendo a 30 vamos centavos. a repetirlo. Tenemos un pequeño problema. Sí, se ha cortado. A ver, déjeme un segundito, por favor. Espera habilitar. Denme unos segunditos. So, Pagar más. Esto hará que la curva de demanda se desplace a la derecha, causando una suba en el precio de equilibrio. Por otro lado, también en algunos casos el precio baja. Es cuando ocurre lo contrario. Sube la oferta o baja la demanda. Entonces, ¿qué se entiende? La oferta es todo lo que está disponible a la venta y la demanda todo lo que la gente está dispuesta a consumir. Estas son variables que están en constante movimiento y como el precio es definido por la relación entre ellas, también varía. Es por eso que nos conviene comprar la ropa de verano en invierno y vender helado en verano. Muchas gracias. bien. Hemos podido advertir, aunque un poquito entrecortado, no sé por qué, pero el tema de lo que es el equilibrio, ¿no? Acá la clave es, como han podido notar, que cuando aumenta, como decía en el video, el precio, obviamente suele ocurrir que la oferta suele subir y la demanda suele bajar, ocasionando diferentes tipos de desequilibrios, ¿no? Dentro del mercado, para este ejemplo, ¿no? Y justamente la economía se basa en esa relación, ¿no? En buscar justamente un equilibrio económico, ¿no? Y justamente eso nos van a determinar lo que es la demanda agregada para el caso de la política fiscal, donde vamos a ver evidentemente cómo afectan diferentes tipos de variables y obviamente vamos a ver los desplazamientos que ocurren para que el Estado pueda de alguna manera, reitero, equilibrar la economía, ¿no? De esa manera no haya no baje obviamente el tema del PIB o tampoco suba bastante el PIB, ¿no? Porque esto obviamente, vuelvo a decir, ocasiona un desequilibrio, ¿no? Y obviamente va a generar otro tipo de factores que vamos a ir analizando, ¿no? Ok. Arranquemos entonces con lo que la política fiscal se basa. La política fiscal justamente nace de dos variables.
Una justamente son los ingresos públicos, ¿no? Que el Estado va recaudando a través de los impuestos, principalmente, que es el motivo del diplomado, ¿no? Y el otro son los gastos públicos, los cuales obviamente el Estado tiene que realizarlo, ¿no? Subvencionando algunos aspectos para, reitero, obviamente, contentar a la población. ¿No? Y no solamente a la población, sino también a los diferentes sectores o actores económicos que se encuentran dentro del territorio, ¿no? Entonces, eso habíamos visto, ¿no? Nosotros como contribuyentes de una o cierta medida siempre vamos a ir aportando. Y estos ingresos, como vamos a ver más adelante en una explicación, justamente se redistribuyen para que obviamente nosotros lo administremos y obviamente se pueda realizar diferentes tipos de obras o servicios, ¿no? Ahora, cuando hablamos específicamente de ingresos públicos, ¿no? Como les había mencionado, la principal fuente de ingreso público es los impuestos, ¿no? Y analizando nuestro caso boliviano, en tema de ingresos, ya, en referencia a esto, son en principal las exportaciones, ya, la cual ha ido dando a nuestro estado, obviamente, un mayor volumen, aunque debido a la pandemia y a otros factores, esta gestión pues ha ido bajando, ¿no? No se está exportando como antes. La otra es fuente de ingreso, es el pago de las utilidades de las empresas, que obviamente conforme a los impuestos que uno ha ido viendo de manera general, y lo van a ver más adelante ya de manera específica, pues ha sido un recaudador muy importante para el Estado. Eh, También cabe señalar en este punto que desde el año pasado y esta gestión muchas empresas pues han ido quebrando, como ustedes saben, a través de los noticieros y también asimismo han ido cerrando y disminuyendo sus gastos internos, ¿no? Y esto ha ocasionado pues que ya no haya la misma utilidad, por lo cual obviamente eso ha ido afectando actualmente al tema de la recaudación y los ingresos que estaba considerando el Estado. Y el tercer factor es el tema del consumo de bienes y servicios, ¿no? Entonces, justamente estos, vuelvo a reiterar, son los tres principales ingresos que el Estado, pues, ha ido manejando, ¿no? Y no es reciente, es desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Ahora, un tema de gastos públicos, tenemos que analizar dos tipos de gastos, ¿no? Cuando hablamos de gastos públicos, nos vamos a referir en primera instancia a los gastos corrientes. ¿Qué son los gastos corrientes, no? Los gastos corrientes justamente son aquellos pagos que no se van a recuperar. Por ejemplo, el tema de los intereses de una deuda, ¿no? No nos olvidemos que en la anterior administración del Estado, pues nos fuimos prestando dinero y en cierto caso hubo un préstamo en el cual se tuvo que devolver, pero ya generó los intereses. Y obviamente el Estado tenía que cubrirlos. Entonces a eso se refiere, por ejemplo, con un gasto corriente, ¿no? Otro, el tema de las subvenciones, ¿no? Entonces, el tema de las subvenciones también para poder satisfacer las exigencias de la población, ¿no? Ahora, dentro de estos gastos corrientes, cabe analizar lo que es el pago a los funcionarios, ¿no? A los servidores públicos de las diferentes instituciones, porque eso, bueno, no se puede recuperar. Pero también, debido a la pandemia, ha sido afectado este tipo de gasto, ¿no? Y también debido a los ingresos que, como habíamos visto, no han sido muy buenos para la anterior y esta gestión, ¿no? Nos estamos tratando de recuperarnos, es por eso que ha habido bastante recorte de personal y asimismo también ha habido en diferentes instituciones públicas el tema de lo que es la reestructuración, donde obviamente un X salario lo han dividido en dos para contratar a dos personas que cumplan la misma función que realizaba uno, por ejemplo, ¿no?
Y obviamente se debe que, vuelvo a reiterarle, pues los ingresos no han sido los adecuados. Entonces, de esa manera, estos gastos también el Estado ha visto la forma de analizar, de reformularlos, y en algunos casos, como reitero, pues ha sido directamente el retiro y en otros casos, pues la reestructuración, ¿no? Obviamente han ido manteniendo estos gastos, ¿no? En algunos casos. Y el tema de las compras y bienes, ¿no? Para que justamente las instituciones funcionen, ¿no? Como no pueden cerrar, si bien bajan el personal, pues estas tienen que seguir manteniéndose al público también para satisfacer, obviamente, las necesidades que se tienen, ¿no? En el ámbito tributario, es más, esta gestión, como les mencionaba, pues, eh, si bien ha sido un gasto para el Estado, se ha abierto una nueva agencia tributaria en lo que es el trópico. Y ahí obviamente pues está empezando ya a funcionar y ahí va lo que es el tema de la adquisición de bienes y servicios, ¿no? Para que este desarrolle y desenvuelva y apoye también ese sector, ¿no? El otro gasto público más que todo se refiere a los gastos de inversión, ¿no? Cuando hablamos de gastos de inversión, pues es aquella ejecución de proyectos que obviamente tiene planificado también el Estado realizar. Y obviamente va distribuyendo a los diferentes municipios y departamentos, ¿no? Entre ellos contamos, por ejemplo, lo que son las obras públicas, ¿no? Cuando hablamos de las obras públicas, la idea de la inversión es hacer mejoras a nivel nacional. Por ejemplo, en telecomunicaciones, ¿no? Que la cobertura sea mayor. Es por eso que, por ejemplo, Entel, y ustedes lo han debido notar, él llega a más distancia que las otras empresas de telecomunicación, ¿no? Y es en ese sentido que justamente, pues, se busca, vuelvo a decir, satisfacer las necesidades de la sociedad. El otro tema es el transporte, ¿no? Que obviamente mejorar las carreteras, obviamente recarpetarlas como se está haciendo a nivel departamental y otros, ¿no? Y también el tema de lo que es infraestructura, lo que son, por ejemplo, las viviendas sociales, ¿no? Que la idea es mejorar la calidad de vida de ciertos sectores que evidentemente no cuentan con estos beneficios, ¿no? El otro factor es el tema de la inserción de capital, que obviamente se basa para que una empresa no cierre, ¿no? Que muy poco se ha ido dando. Y también podríamos hablar de lo que son las transferencias de empresas, que en la administración vigente ya desde muchos años atrás se ha cambiado el modelo, ¿no? Porque antes de los anteriores gobiernos, lo que aplicaban era el modelo neoliberal, donde obviamente se deshacían de las entidades públicas para dar paso a una administración privada. Y lo que ha hecho la administración presente es recuperarlas con el tema de la nacionalización. Y últimamente, como hemos visto también como ejemplos en tema de sociedades, se está lanzando el Estado a hacer sociedades mixtas, ¿no? En el cual obviamente pues el Estado y una extranjera se alían para que obviamente puedan trabajar. Entonces, esto de las transferencias de empresas ya no se da en la actual administración, ¿no? Entonces, esos son, se podría decir, los dos esenciales, ¿no? Los ingresos públicos que van a ser a través de los impuestos y vamos a ir viendo cómo estos, obviamente, en algunos casos de manera automática y en otros casos el Estado, obviamente, echa mano de ellos para que la economía tiende a equilibrarse. Y por el otro, también ve que los gastos públicos, ¿no? Tanto corrientes como de inversión que hemos visto, vayan a equilibrar, ¿no? Entonces, en función a estos, es que gira en torno al PIB, ¿no? Porque no nos olvidemos que el PIB, que es el Producto Interno Bruto, es una medida la cual nos va a permitir determinar cómo está nuestro país, ¿no? Y estos tres que están viendo en pantallas, vuelvo a decir, los impuestos y los gastos de corrientes de inversión van a determinar que este suba
o que esté baja. Y en función a eso, pues la demanda agregada se va a desplazar, ¿no? Ahora, tal vez estarán preguntando cómo el Estado maneja la política fiscal, ¿no? Entonces, no solamente en Bolivia, sino a nivel de Latinoamérica y otros países a nivel mundial, pues luego de que se termine una gestión, y como han visto a través de instructivos ordene un cierre fiscal, es que se va analizando para la siguiente gestión en función a lo que haya sobrado de los ingresos y los gastos que haya realizado, gestione y vaya administrando estos recursos, ¿no? Y justamente lo lanza cada gestión a través de una ley, que para este 2021 fue la ley 1356, más conocida como la ley de presupuesto general del Estado. Y saca donde obviamente ustedes dirán, bueno, sí hemos visto y en algunos casos hemos leído, ¿no? Pero es prudente que lo conozcan porque la verdad en sus disposiciones adicionales es donde alguna vez ha hecho modificaciones a la ley 2492, a la ley 843 y obviamente ha ido modificándola, ¿no? Entonces, siempre hay que estar atento justo a fin de año o a inicios de la gestión para ver qué es lo que va a hacer nuestra administración vigente para que veamos en qué medida nos va a afectar, ¿no? Porque justamente esta ley general del Estado lo que nos va a permitir por lo menos tener una idea de cuánto estima percibir como ingreso y también cuánto es el gasto que va a realizar, ¿no? Y reitero, eso va a estar en función pues a las políticas de- que gestione el Estado para que la oferta y la demanda entren en equilibrio, ¿no? Ahora, para influir en la economía en función a ello, ¿ya? La política fiscal maneja usualmente tres herramientas, ¿no? Los estabilizadores de ciclos económicos, el crecimiento económico a largo plazo y obviamente mantener el estado su bienestar. Y nosotros nos vamos a basar en el día de hoy en lo que es la estabilización de los ciclos económicos, porque dentro de esto se encuentra especialmente el tema de los impuestos, ¿no? Y vamos a ver cómo y en qué medida el término impuestos va a ir afectando a nuestro crecimiento económico o a nuestro desarrollo económico, ¿no? Y es en ese sentido que no vamos a tocar los otros dos, pero sí los vamos a mencionar, por lo menos para que tengan una idea. El tema de la segunda herramienta, que es el crecimiento económico a largo plazo, ya, habla más que todo sobre la inversión de infraestructura. Por ejemplo, la construcción de carreteras. No nos olvidemos que ya hace años anteriores se ha inaugurado lo que es la doble vía desde Confital a Oruro o la de La Paz, ¿no? Que se ha ido ya trabajando. Entonces, estas infraestructuras pues no nacen de la noche a la mañana como cuando lo hace un departamento, ¿no? Abren una calle, la recarpete, listo, lo puede hacer en un día, dos, pero en cambio, pues este tipo de inversiones que realiza el Estado, pues son a largo plazo, ¿no? La otra obviamente es invertir en lo que es la tecnología, los estudios tecnológicos y los estudios científicos, ¿no? Lamentablemente a nivel de Bolivia y la experiencia lo dice, no nos llevamos muy bien en algunos aspectos con ella. Basta mencionar que, por ejemplo, se ha intentado crear equipos de computación, se ha intentado crear celulares, ¿no? Para venta interna, pero que no han resultado, que lamentablemente han quedado ahí y en algunos casos pues se ha olvidado, ¿no? Otro ejemplo que podemos mencionar de este intento de estudios o de desarrollos tecnológicos es el tema de telecomunicaciones con el satélite, ¿no? Que justamente pues no hemos visto una mejoría total y bueno, ni qué decirlo, ¿no? Y obviamente
antes que ocurra las convulsiones y la pandemia, se estaba pensando crear inclusive plantas nucleares, ¿no? Para ir dando oportunidad de desarrollo, pero bueno, se quedó esto ahí. Y en tema científico, pues justamente, aparte de lo que es el tema de las plantas nucleares, es el tema de desarrollos bioquímicos, ¿no? No tenemos en Bolivia un gran estudio para poder nosotros desarrollar, por ejemplo, las vacunas, ¿no? En relación a otros países, en ese sentido, pues estamos un poco retrasados, ¿no? Y siempre dependemos de otros. Entonces, esta segunda herramienta, reitero, siempre es a largo plazo, con los ejemplos que he dado, donde la idea es invertir en infraestructura, tecnología y sobre todo estudios científicos, ¿no? La tercera herramienta, que no la vamos a tocar tampoco, es el tema de mantener el estado de bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado va a buscar invertir en lo que es la salud, lo que es la educación y lo que es el gasto social, ¿no? En tema de educación, ha habido un cambio trascendental. Ya no es como antes que uno lo hace de forma presencial, ya lo hace a través de las plataformas en las cuales estamos todos nosotros, ¿no? Y a nivel educativo es lo mismo. A nivel educativo, pues justamente desde los niños, desde los más pequeños, justamente están viendo y estos cambios. Por ejemplo, en educación, el Ministerio de Educación ha comprado también la plataforma Moodle, la cual las universidades han sido las pioneras. San Simón ha sido una de ellas, en las cuales obviamente ha implementado estas plataformas para la interactividad que se tiene entre el estudiante y obviamente el docente, lo vamos a llamar así. Y recién ellos este segundo semestre van a intentar aplicar obviamente a los estudiantes. Ha invertido bastante el Estado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va en tema de la educación virtual, especialmente en los más jóvenes, ¿no? Estimo que los papás van a realizar la actividad, no los alumnos, pero bueno, ahí está, el Estado también está apoyando este sector. En tema de salud, sí, la verdad hay que ser sinceros, estamos en proceso, no estamos retrasados, pero sí estamos en proceso. Recién estamos viendo debido a la pandemia que tenemos bastantes déficits en salud. Lamentablemente la demanda ha sido alta en picos donde ha ido creciendo o aumentando los casos del coronavirus, y ahí obviamente hemos visto que en el tema de salud pues se necesita invertir más, ¿no? Y en tema de lo que es el gasto social con el tema de las pensiones de vejez, por ejemplo, ¿no? Que obviamente están en su derecho, ¿no? Porque ellos también en su momento han contribuido al Estado. Retomando la primera herramienta, que es el estabilizador de la economía, ¿no? O el estabilizador de los ciclos económicos, este va a ser un regulador de lo que es la economía, ¿no? Justamente este va a permitir equilibrar la economía entre lo que es la oferta agregada y la demanda agregada, ¿no? Lo va a hacer a través de dos herramientas, de lo que es un estabilizador automático y lo que son las políticas discrecionales. Entonces, esta herramienta se subdivide en otras dos para buscar el equilibrio de la economía en cualquier país, ¿no? La idea es que solito se maneje y en función a ello, obviamente, pues vaya el mecanismo a dar ese equilibrio, ¿no? Y en caso de que, como han visto en el videíto, no haya ese equilibrio de manera automática, pues ahí es donde el Estado interviene creando políticas que permitan llegar a un nuevo equilibrio, ¿no? Entonces vamos a ir arrancando con lo que es la subherramienta del estabilizador automático, ¿no? Donde justamente es el PIB el cual va a determinar esta situación, ¿no? Para ver cuál de las dos vamos a ir manejando.
Y lo que están viendo en pantalla es lo que el Banco Mundial justamente estima, ¿no? Y antes de la pandemia y antes de la convulsión social que hubo en el 2019, el Banco Mundial ya había hecho una estimación de 6 años, ¿no? Donde, como ustedes pueden advertir, desde el 2016 al 2021 ha ido determinando que el PIB en nuestro país iba a descender, ¿no? Debido obviamente a las políticas que se ha ido dando. Por ejemplo, el 2016 una política ha sido el tema del doble aguinaldo, que era un gasto público, porque si ustedes se fijan, obviamente ha generado más dinero para lo que es el gasto corriente, ¿no? Pagar a todos sus funcionarios un doble sueldo. Y esto obviamente ha ocasionado que las empresas, ¿no? Obviamente también privadas, han sido afectadas. Y en algunos casos, al no poderlo cumplir, algunas se han visto la necesidad de hacer recorte de personal para la siguiente gestión. Entonces, en este sentido, como podrán ver, pues en función a esas políticas que ha ido manejando a las anteriores administraciones del Estado, pues el Banco Mundial ha hecho su estimación y ha visto que evidentemente iba a bajar, ¿no? Es por eso que también se ha cortado esto del doble aguinaldo ya para las siguientes gestiones, ¿no? Ahora, hay que considerar ya no solamente la fuente de ingreso, como una variable que puede afectar ese equilibrio, ¿no? O tal vez los gastos. También obviamente hay que ver otro tipo de variables, como había mencionado y lo están viendo en pantalla, el 2019 ha descendido justamente el PIB por el tema de la convulsión social que se dio a fin de año, ¿no? Todo Bolivia se paralizó casi por más de un mes y obviamente eso ha afectado a nivel económico a todos, ¿no? Y eso sí se ha repercutido en el PIB, ¿no? Pero lo que más ha influido como variable para que haya un desequilibrio en la economía a nivel mundial ha sido el tema de la pandemia, ¿no? Donde justamente la CEPAL ha determinado por la gestión 2020 especialmente una caída por los suelos del PIB, ¿no? Donde lamentablemente las proyecciones que estaban estimadas pues ya han sido más reales para el Fondo Monetario en abril y el Banco Mundial en junio. Y la CEPAL pues ya ha ratificado casi a finales del año pasado que nuestro PIB estaba por debajo, ¿no? Entonces, como podrán advertir, reitero, no solamente los dos elementos principales que maneja la política fiscal, ingresos y gastos públicos, afecta, sino también variables que obviamente a nivel mundial se están dando, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años atrás, la caída del petróleo, ¿no? Entonces también ha afectado a nivel mundial. En otras economías, solo para mencionar, en la Gran Depresión, por ejemplo, de Estados Unidos, donde evidentemente para tratar de volver al equilibrio, ¿no? Justamente contrataban gente, no sé si saben como historia, contrataban gente en la mañana para que caben metros y metros de zanjas y en la tarde contrataban otro tipo de personal para volver a rellenarlas, ¿no? Entonces de esa manera, obviamente, gastaban dinero porque necesitaban buscar un equilibrio, ¿no? Y bueno, son factores que van afectando. Las guerras mundiales, por ejemplo, han afectado en su momento en el tema de lo que es el metal, ¿no? Porque muchos han adquirido esto para crear armas y bueno, también ha habido en su momento otras economías que han ido creciendo, ¿no? Con la venta de este tipo de material, ¿no? De recurso, lo vamos a llamar así. Y bueno, en función a esas variables es donde vamos a entrar en primera instancia a lo que es el estabilizador económico, de manera automática, ¿no? La idea de esto siempre de cualquier país es analizar el crecimiento y que este sea en favor de cada país para que este se desarrolle, ¿no? Y este debería, digo, debería trabajar de forma automática, pero no siempre se da así, ¿no? Cuando justamente el PIB, ya que es el indicador económico, tiende a descender, usualmente esto se llama recesión, ¿ya?
¿Y por qué ocurre esta recesión o caída del PIB en primera instancia? ¿No? Justo ocurre porque existe bajas recaudaciones, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, el Estado se da cuenta que ya las empresas no están aportando como deberían aportar. Tal vez muchas empresas han cerrado, como ha ocurrido, y obviamente esto va a ocasionar la caída del PIB y vamos a empezar a entrar en recesión. Por lo cual es ahí donde el Estado, al ver este tipo de movimiento, si se fijan es automático, no es porque las empresas no lo quieran. Ya les había dicho, afecta factores externos a ella. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el Estado ve que empieza a bajar el PIB, analiza el tema de su principal ingreso, lo que va a hacer es subir su gasto público, ¿no? Y al subir su gasto público, obviamente, va a generar otro tipo de variables en su entorno, ¿no? Justamente eso es conocido como el tema del déficit fiscal, ¿no? Y en este caso, este tipo, vuelvo a reiterar, la baja recaudación que se ha dado por el entorno va a afectar a que las empresas se les exija más, ¿no? Y al no poder cumplirlas, lamentable, viene a afectar otras variables, que es el tema del empleo. Va aumentando lo que es justamente el desempleo. A las empresas no poder cubrir las necesidades del Estado, prefieren cerrar, como había mencionado, algunas hacer el recorte de personal y esto obviamente deriva en un mercado informal, ¿no? Como hay tanta gente sin empleo, pues se abre otro tipo de variables. Y estas variables van a ir afectando, como les decía. Y esta caída del PIB, pues se va denominando lo que es el déficit fiscal. Y es ahí, como les decía, que al ver que el entorno ha afectado a la fuente de ingreso del Estado, pues decide justamente realizar diferentes tipos de políticas. Dentro de una de ellas, por ejemplo, es el tema de las subvenciones, ¿no? Sacar justamente, por ejemplo, hemos visto diferentes tipos de bonos. Esta gestión también lo hemos visto. Por ejemplo, ha habido el tema del bono de la familia, el bono del estudiante, ¿no? Con la idea, reitero, de tratar de inyectar economía al Estado y a toda su población para que obviamente éste pueda volver a un equilibrio normal, ¿no? Entonces, de esta manera lo que se ha buscado es mantener estas recaudaciones, aunque mínimas, pero mantenerlas, ¿no? Y ahí lo están viendo en pantalla, ¿no? Como hasta el año pasado se ha recaudado una cierta cantidad, ¿no? Pese a la problemática, pese a la pandemia, se ha ido justamente tratando de mantener estos ingresos, aunque mínimos, lo han hecho, ¿no? Y es en ese sentido, pues, que reitero, cuando hay una caída del PIB, el mejor indicador es ver cómo están los ingresos del Estado, ¿no? Y en este caso, pues, la variable fundamental es los impuestos. Por otro lado, ¿no? También este estabilizador económico puede ser inverso. ¿Qué quiere decir? El Estado, pues, va viendo el tema del desarrollo. Y cuando ve que justamente los impuestos o los ingresos por recaudación van subiendo, pues este PIB tiende a subir, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que tendría que ser una administración ya coherente es bajar lo que son sus gastos públicos, ¿no? ¿Con qué objetivo? ¿No? La idea es pues ver a futuro. Si bien se estaría en auge, hipotéticamente, porque no lo estábamos en Bolivia, ¿no? Más bien es el anterior, el que hemos visto, en el cual nosotros nos encontramos, pues la idea es ir preveyendo para el futuro. ¿No? Es por eso que lo recomendable cuando hay un incremento en las recaudaciones, pues es cerrar la cartera
y disminuir los gastos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, esto se puede dar, vuelvo a reiterar, de forma automática, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas tienden a invertir, porque obviamente las políticas las abren para esa situación. Por ejemplo, no nos olvidemos que en su debido momento el Alto ya ha sido obviamente nombrado como un paraíso fiscal, lo vamos a llamar así, porque cualquier empresa que entraba, que hay en función de una ley ha sido esto, de la administración tributaria, desarrollaba sus actividades dentro del Alto, pues no pagaba impuestos. O el que tenemos vigente en nuestro país es el tema de cobija, ¿no? Lo que es zona franca, ¿no? Donde si usted, yo lo llamo paraíso fiscal, ¿por qué? Porque si ustedes van allá y, por ejemplo, abren un negocio, una farmacia, una librería, mientras estén dentro del territorio, ustedes no pagan absolutamente nada de impuestos, ¿no? Entonces, como podrán advertir, pues este tipo de medidas hace que que vayan desarrollándose en ciertos casos a favor de las empresas. Y obviamente este tipo de medidas hace que en ciertos lugares, pues los ingresos por recaudación suban, ¿no? ¿Y qué va a hacer esto? Las empresas privadas lo que van a tener es efectivo, ¿no? Y este efectivo va a hacer que haya mayor inversión. Uno va a querer abrir más empresas y por lo tanto la otra variable que va a ser obviamente afectada es el tema del empleo. Ya no va a haber desempleo, sino aquí va a haber un incremento de empleo porque se va a necesitar más personal, se va a requerir más mano de obra tal vez, ¿no? Para obviamente ir creciendo como entidades privadas, que es el ejemplo que decía, ¿no? Y muchos han comenzado así, han ido a Cobija, han crecido y bueno, han ido abriendo sucursales en los diferentes departamentos. Pero ojo, esto sí ha sido controlado por si acaso por la Administración Tributaria. Vuelvo a decir, dentro de zona franca Cobija, obviamente no pagas impuestos, pero si ya tu servicio lo sacas fuera de este territorio, como muchos han hecho, por ejemplo, ha habido un caso de impugnación, yo me acuerdo en impuestos nacionales, donde justamente una persona decidió llevar sus servicios, vamos a llamar un ejemplo, voy a poner hipotético, sus servicios contables a Cobija. Y obviamente desde ahí atendía a sus clientes, ¿no? A sus clientes de Santa Cruz, a sus clientes de Cochabamba y todo lo demás. Pero obviamente cuando le pedían la factura, este emitía con gusto, pero la factura salía sin derecho a crédito fiscal. Entonces, obviamente hubo observación de la administración tributaria y se realizó la respectiva, justamente, base presunta de todas las facturas que había emitido fuera de zona franca cobija, ¿no? Y bueno, como verán, a veces algunos aprovechan para crecer a nivel privado y esto obviamente hace, en ciertos casos, ya controlándolo, como el ejemplo que le he dado, en los demás departamentos, pues ha tenido que tributar y eso obviamente en grande lo vamos a poner, ¿no? Es un ejemplo pequeño. En grande hace que los impuestos vayan subiendo, ¿no? Y en ese sentido, pues la economía, el Estado es aquel que tiene que prever esta situación. Y esto comúnmente se llama lo que es superávit fiscal, ¿no? Y obviamente la idea, vuelvo a decir, del Estado ante estos ingresos que van aumentando, lo ideal es realizar inversiones, ¿no? Especialmente en lo que es infraestructura, ahí es donde tiene que reforzar el tema de la salud y otros cuando obviamente estamos en bonanza, ¿no? Y obviamente también hay que considerar lo que les decía, las proyecciones, ¿no? No solamente, si bien tu ingreso sube, habíamos dicho que lo ideal que la administración del Estado haga es justamente sus gastos reducirlos. De esta manera, obviamente, va preveyendo ante posibles recesiones que se pueden ir dando. Vuelvo a decirles, la realidad lamentable no es esa, ¿no? Justamente estamos en el primero que he explicado, en lo que es un déficit fiscal, donde nuestro PIB lamentablemente pues se encuentra en declive y no es de este año, no es del año pasado, no es del 2019, no es por la pandemia.
¿no? Más adelante les voy a indicar, déjenme revisarlo, mis apuntes o la historia que siempre nos han contado nuestros abuelos, ya viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, acá lo que estoy tratando de hacerles entender con este primera herramienta, ¿no? De los ciclos económicos y de este estabilizador automático, es que nosotros nos fijemos en el comportamiento ya tributario, ¿no? Porque en función a ese comportamiento tributario es lo que va a recaudar el Estado. Y como han podido advertir, si las recaudaciones son bajas, obviamente el PIB tiende a descender. En cambio, cuando el comportamiento tributario sea el ecuánime, y es por eso que se busca, o como habíamos visto el día de ayer, ¿no? Un sistema tributario eficaz, es intentar aumentar la recaudación, ¿no? Y obviamente, reitero, eso va a partir del comportamiento tributario. Y cuando hay un ingreso, obviamente, mayor en las recaudaciones, pues el PIB tiende a subir. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Yo, licenciado, Dime. dicen en esto de los tributos, ¿por qué el, si va aumentando? Por ejemplo, el otro día he visto una publicación en la cual dicen los de impuestos que han recaudado el 140% más o menos de la gestión tributaria anterior. Ujú. Entonces, el PIB está sujeto a varias variables, ¿no? No solamente a la recaudación impositiva. Ujú, ujú. Sí, lo que pasa es que, para serte sincero y honesto, el tema de estas recaudaciones no le están manejando, o, como te diría, de forma real, ¿no? Porque para ellos, por ejemplo, la verdadera recaudación debería ser el tributo omitido, ¿no? Que es aquel que obviamente el contribuyente es el que va a pagar, pero justamente va sumando otros factores, ¿no? Por ejemplo, el tema de las declaraciones juradas omisas que están ahí en carpeta, facilidades de pago caídas que obviamente están también ahí pendientes y eso lo va sumando, ¿no? Y obviamente esa suma es a futuro, no es la real. Y es por eso que lo que tú has escuchado, si bien es correcto, 140% la recaudación, son estimativos, ¿no? Si mal no recuerdo, y justamente el año pasado, la anterior administración del Estado, ¿qué ha hecho? Por ejemplo, las declaraciones juradas nos han ido acostumbrando a que si la llenamos hoy y nuestro vencimiento es el día 13, ¿no? Justamente nosotros podemos llenarla hoy y pagar hasta el día 13 sin ningún tipo de incumplimiento. Y la anterior administración del Estado, más o menos te hablo de julio, sí, julio del año pasado, ha cambiado el sistema y todos los formularios que se llenaba, ¿no? Se tenía que pagar en el mismo día, ¿no? No sé si ustedes han notado eso, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido acá y por qué han hecho ese cambio? Porque la anterior administración realmente quería saber cuánto se recaudaba de forma diaria, ¿no? Y vamos a ver un poco más adelante, pero por ejemplo, ha lanzado diferentes tipos de leyes y decretos para incentivar el pago de los impuestos, ¿no? Y también de la misma manera ha dado plazos y también, vuelvo a reiterarte, cuando uno llenaba estos formularios, pues se tenía que hacer en el día. Y vuelvo a decirte, era para determinar el verdadero ingreso. En cambio, ahora no. Si yo lleno una boleta, yo te voy a decir, voy a pagar el 15, mi vencimiento es el 13, y entonces, pues hasta el 13 te lo voy a pagar. Y cuando piden estos datos actualmente, pues lo consideran esos 500 como si lo fuera a pagar. Y es por eso que la recaudación ha salido como tú lo estás explicando, ¿no? Que obviamente no te van a decir lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Sí, Pero es lo real, te soy sincero.
¿no? Y muy pocos se atreven a decirlo, pero personalmente, pues, en los 12 años que he estado en la administración tributaria he visto muchas cosas que he puesto al tanto y, bueno, me he hecho de amigos, enemigos internamente, así que, Ujú. pero siempre la idea de la persona es manejarlo con honestidad, ¿no? Y eso nos enseñan Sí. desde la Ujú. base familiar. Y eso es lo que evidentemente seguimos haciendo, ¿no? Bien, gracias, Luis. Tal vez otra pregunta. Bien. Eh, para resumir, vuelvo a decirles, cuando el PIB tiende a bajar es que hay bueno, estamos entrando en un déficit fiscal debido a las bajas recaudaciones y ahí es donde el Estado pues va al ver ese movimiento que es automático, vuelvo a decirles, por variables externas, lo que va a hacer es insertar más gasto. Y viceversa, cuando el PIB está en subida, eso obviamente sería lindo, hay un superávit fiscal y obviamente se nota en el tema de las recaudaciones. Y esto va a generar que exista menos gasto corriente especialmente, ¿no? Y bueno, a tu pregunta como complemento, estimado José, ¿tú crees, y te lo voy a poner antes de entrar al descanso, porque vamos a entrar en un descanso, por favor, de 12 minutitos, de 10 a 12 minutitos esta vez? Yo te pongo una pregunta. Si Ya. lo que tú has escuchado, ya, y también va para todos, que impuestos recauda el 140%, y no sé si has ido leyendo el día de ayer o viendo las noticias de lo que dijo el actual presidente, decía él que está pensando volver a retomar el tema de los bonos. Y esto obviamente va a generar que más bien gastes. Y como has podido advertir actualmente, si hay impuestos, pues más bien deberíamos reducir los gastos, ¿verdad? Sí. Y no se está dando. Entonces ahí te pones a pensar por qué está decidiendo retomar las subvenciones, ¿no? Está queriendo inyectar a la economía. Entonces pónganse a pensar, ¿eh? No, no es como nos los dicen, ¿no? Tenemos por eso que vuelvo a reiterar, como profesionales que vamos a ir asesorando, si queremos entrar a las grandes ligas, a ministerios y otros, ver este tipo de comportamiento, ¿no? Pero a nivel macro. Bien, Ujú. vamos entrando al descanso, unos 10 minutitos a 12, por favor. Ahorita mi reloj es 16:01. Entonces vamos a entrar 16:10, 16:11, ¿ya? Ya. Ok, Gracias, Luis. ok. Bien, entonces lo que hemos visto en primera instancia es el tema de lo que es la primera herramienta, que es el estabilizador automático, que ante eh, variables externas se mueve el tema de las recaudaciones, ¿no? Y al moverse de manera automática estas recaudaciones, pues obviamente se tienen que mover los gastos y en función a ello, pues ya se va equilibrando el mercado de forma automática, ¿no? Ahora vamos a ver la segunda, que es el tema de las políticas justamente discrecionales, ¿no? Estas políticas se componen de dos, ¿ya? Las cuales, vuelvo a decirles, cuando las automáticas no dan resultado, ya, o sea, el equilibrio no vuelve de manera automática a su estado, y creando el equilibrio económico, pues el Estado interviene. Y obviamente estas dos políticas las hace a través de lo que es la política fiscal contractiva y la política fiscal expansiva, ¿no? Entonces, si ustedes se percatan en esta situación, pues acá el tema de las políticas se compone en dos, vuelvo a reiterar, la contractiva y la expansiva. En lo que corresponde a la primera política fiscal, ¿ya?
Justamente el Estado tiende a echar mano cuando justamente ve que empieza a haber una inflación, ¿no? Entonces, en este sentido, pues aplica este tipo de políticas que también, buscando información, ustedes van a encontrar que también se llaman restrictivas. Entonces, ¿qué hace acá el Estado? Pues lo que hace, obviamente, es en estos casos reducir el gasto y, por otro lado, incrementar los impuestos, ¿no? Y acá obviamente pues van creando políticas, ¿no? Ya no es que la empresa es la que obviamente debido a su auge va a aportar más al Estado y va creciendo las recaudaciones, no. Acá cuando ve que el Estado no está recaudando, pues puede aplicar estas medidas, ¿no? Vuelvo a decir, cortar los gastos ya públicos o pues sacar alguna disposición dentro del marco legal que permita pues subir los impuestos, ¿no? Esta, este tipo de políticas, especialmente cuando se va creando nuevos impuestos, cuando justamente la idea es de recaudar, va a afectar en primera instancia al gasto público, porque si generamos mayores ingresos, obviamente el gasto se tiene que reducir. Por otro lado, este incremento de impuestos que se puede hacer hace que las empresas privadas ya no inviertan, ¿no? Y obviamente al no invertir, como habíamos visto anteriormente, ocurre que justamente no haya un empleo y este empleo va a determinar que nosotros, como contribuyentes o personas físicas, no tengamos un poder adquisitivo, por lo cual no vamos a consumir lo que consumíamos antes. Y entonces, pues va a bajar el consumo. Y estos tres aspectos justamente son los que determinan y el tema del PIB, ¿no? Entonces, esta primera política restrictiva, vuelvo a decir, se da para que obviamente se pare lo que es la inflación. Sacando políticas, reitero, donde se suban los impuestos, que como he explicado, pues afectan en cierta medida al tema de lo que es la inversión, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo también para que baje el consumo? El objetivo obviamente es que se mantengan los precios. Entonces, cuando ve el Estado que la medida automática no ha funcionado, no ha vuelto al equilibrio, justamente va sacando estas políticas para frenar la inflación y obviamente el PIB vaya descendiendo. De esta manera, pues va a ir bajando la demanda y obviamente va a frenar la subida de los precios, ¿no? Ya realizando un análisis de lo que habíamos visto en grafiquitos, ¿no? Justamente acá lo que se va a mover en una economía es más que todo la curva de demanda. No nos olvidemos que justamente el PIB se basa en lo que es el consumo, específicamente, como había dicho, y el tema de los precios, ¿no? Y como ustedes han visto en la figurita, cuando hay un mayor precio, obviamente, pues el tema de la demanda tiende a subir. Y es ahí donde, vuelvo a decir, aplica diferentes medidas para que este vuelva al equilibrio. Entonces, si bien podemos tener un punto de equilibrio, nosotros al echar mano e incrementar nuestro impuesto, como hemos visto, lo que vamos a generar es, he dicho, desempleo, por un lado, ¿no? Debido a que las empresas no invierten. Y esto obviamente va a frenar en cierta medida los precios porque el consumo que teníamos tiende a bajar. Entonces, cuando el consumo tiende a bajar, para que evidentemente no se queden, vamos a llamar así, con sus productos de forma genérica, pues los precios tienden a reducir. Y es ahí donde la demanda se desplaza, la demanda agregada tiende a desplazarse al lado izquierdo, ¿no?
generando un nuevo equilibrio. Y es lo que está pasando actualmente, ¿no? Si ustedes se han percatado, pues hay bastantes tipos de promociones para que obviamente nosotros volvamos a consumir lo que consumíamos antes, ¿no? Con esto, por ejemplo, pese a que se ha prohibido desde el día de ayer el tema de que no pueden hacer promociones empresariales con el tema de la vacuna, ¿no? Y vaya, bueno, no nos han respondido el por qué, pero han indicado que ninguno puede hacer una promoción empresarial, vuelvo a reiterar, con el tema de las vacunas, ¿no? Que estaban poniendo, muestra tu vacuna y te llevas 2 por 1, ¿no? Y obviamente, bueno, el mercado en sí se va moviendo de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque el consumo ha bajado, ¿no? Y ya no es el de antes, ¿no? Y obviamente esto, vuelvo a decir, justamente se genera esta figura a nivel macroeconómico, ¿no? Ahora, lo inverso, justamente, es tratar de aumentar la demanda, ¿no? Cuando justamente estamos tratando de controlar la recesión, lo que va a hacer el Estado es aplicar políticas de expansión o expansivas, ¿no? Obviamente cuando está cayendo la economía, lo que va a hacer es aumentar sus gastos, ¿no? O, caso contrario, va a reducir el tema de los impuestos. Esto hemos visto en la anterior administración tributaria y es lo que justamente yo les comentaba. Yo les decía, por ejemplo, que la administración anterior lo que ha hecho es, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, ha dado cronogramas de pago de sus impuestos anuales, que si uno cumplía, tenía el beneficio de compensarse 1 por 1 o 1 por 2, es decir, 10%, si se acuerdan, para Gracos y 20% para el resto, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, pues ahí, como les mencionaba, pues es un tipo de política. Obviamente no se han quitado impuestos, sino se ha incentivado el pago, ¿no? Y obviamente ese incentivo ha hecho que trate de mejorar esta situación, ¿no? Otro, por ejemplo, ha sido el tema también de la creación, ¿no? De un nuevo régimen que iba a ser sin derecho a crédito fiscal, ¿no? Y el objetivo era, reitero, obviamente, mover estos mecanismos, ¿no? Y justamente esta baja de impuestos que echa mano el Estado a través de diferentes tipos de leyes y normativas que se va creando, ¿no? Justamente ocasiona, ¿no? Que el gasto, ¿no? Se vaya justamente incrementando, ¿no? Y a su vez la inversión de las empresas pues ya se vean más rentables, ¿no? Como evidentemente les decía, ese 2 por 1, por ejemplo, ha ocasionado que las empresas pues vayan rápidamente a meter el tema de sus pagos para beneficiarse, ¿no? Y ha habido otro sector de contribuyentes con el intento de la creación de un nuevo régimen transitorio, ¿no? El cual obviamente han accedido, especialmente a las empresas manufactureras, donde han agarrado, se han inscrito, si bien ha estado 2, 3 meses el año pasado, este régimen, ¿no? Justamente pues la intención era crecer rápidamente, ¿no? Y esto obviamente, reitero, con el objetivo de controlar y aumentar lo que es la demanda. Y obviamente vuelvo a decirles, cuando obviamente hay una inversión mayor, pues nosotros tenemos mayor liquidez. Y al tener mayor liquidez, pues ya podemos pensar en consumir más, ¿no? Entonces, como podrán ver, ciertas políticas como estas de la expansiva hace que se mueva de esta manera el gasto, la inversión y el consumo, ¿no? ¿Y qué va a ocasionar esto? Obviamente que el PIB, ¿no? Tienda a volver a subir. Esto va a generar obviamente mayor empleo y obviamente debido a la liquidez que vamos a tener, lamentablemente al consumir, nosotros vamos a ocasionar que vayan subiendo los precios, ¿no? En ese sentido, la demanda y la oferta agregada se mueve de diferente manera, especialmente la demanda agregada, que si bien
nos encontramos en un punto de equilibrio. Justamente debido a que el consumo se incrementa, ¿no? Justamente puede que exista dentro del mercado, vamos a llamarlo así de manera general, que el producto o servicio no abastezca, por lo cual obviamente los precios van a tender a subir. Y de esa manera pues se desplaza lo que es la demanda ya también al lado derecho, ¿no? Y obviamente vuelve a su punto de equilibrio, ¿no? Entonces, como han podido advertir en el caso de las políticas discrecionales, ¿no? Ya evidentemente echa mano el Estado para poder influir en lo que es la demanda, ¿no? Y cosa de que no exista justamente una inflación o una recesión, ¿no? En cambio, el tema de lo que son los, ¿qué se llama esto? Los estabilizadores automáticos, ¿no? Primero analizan cómo están las recaudaciones y en función de esas recaudaciones, pues se va moviendo este equilibrio y debería o moverse a la izquierda o moverse a la derecha, ¿no? Ahora, en función de todo esto, como han podido advertir, la política fiscal se define como una rama de la política económica que justamente va a permitir planificar en qué se va a utilizar los ingresos que se va a obtener de los contribuyentes y en función de esos ingresos obviamente se va a ver el nivel de gasto público, ¿no? Que sería lo correcto, ¿no? Pero bueno, vuelvo a reiterarlo, nos decía uno de sus compañeros y colegas que si bien nos están informando una cosa, luego dicen otra, entonces, ¿por qué será? Yo les planteaba, ¿no? Entonces no es tan real lo que a veces nos informan, ¿no? Porque si recaudamos mayores impuestos, como hemos visto en esta explicación, ¿no? A mayores impuestos, pues obviamente hay más ingreso al Estado y debería haber menos gasto, pero sin embargo, pues, y más inversión, lo cual obviamente no se está reflejando, obviamente, en nuestro país, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Justamente de estas medidas estabilizadores, justamente automáticos o políticas, ¿no? Discrecionales, es justamente estabilizar de forma exitosa la economía. El otro objetivo es fomentar el crecimiento del país, ¿no? Garantizar el tema de los servicios sociales, proteger especialmente los recursos del Estado y obviamente amparar a la población, que son las herramientas, ¿no? Eh, y bueno, y tenemos que nosotros ir analizando de esa misma manera cómo ha ido manejándose nuestra economía. Y hay que hacerlo desde el año 1985, ¿no? ¿Y por qué ustedes se estarán preguntando desde ese año? ¿No? Porque justamente esa gestión ha nacido lo que es la nueva política económica, más conocido como el decreto 21060, donde ahí ustedes pueden leer, si buscan la bibliografía, el principal punto ha sido que dar una libre oferta y una libre demanda. Y esto justamente ha sido con el fin de frenar la hiperinflación, estabilizar los precios de ese entonces y restablecer justamente la solvencia del país. Y les decía, ¿no? Por ejemplo, yo de muy pequeño me acuerdo, y bueno, ya después más adelante nuestros abuelos nos contaban que en ese entonces, debido a la hiperinflación, pues se hacía colas largas al comprar las garrafas, uno tenía que hacer colas en las panaderías para llevar el pan a su casa, como ustedes han de vivir y deben tener en casa, yo por lo menos sí lo tengo, les pagaban justamente a los funcionarios de ese entonces, pues un saquillo de dinero que no valía nada, ¿no? Y bueno, esa medida en ese entonces, y es bueno analizarla, porque todavía a nivel tributario lo seguimos manejando. Porque si bien la nueva política económica ha salido en 1985, ya, un año después, justamente el 86, se ha creado lo que es la reforma tributaria.
que es la ley 843, ¿no? Y en ese sentido, pues es hasta el día de hoy, imagínense, desde tan ambigua, lo voy a poner, es esa ley, seguimos manejándola, ¿no? No hemos creado, se podría decir, más tipos de impuestos, a no ser el último, que es el impuesto a las grandes fortunas, que obviamente, como han visto también en redes sociales, se está solicitando información a derechos reales de cuántos bienes tiene obviamente las personas, ¿no? Para ver si están cumpliendo con este tipo de impuestos, ¿no? Y ahí está otro ejemplo, ¿no? Nuestro estimado justamente o colega que nos preguntaba, ¿no? Si bien hay ingresos, ¿por qué crear más impuestos? ¿No? Y bueno, el Estado lo que ha ido pronunciándose desde ese entonces y a la fecha, les voy anticipando que son 8 años consecutivos, si ustedes van buscando diferentes bibliografías, 8 años que estamos manteniéndonos en déficit fiscal, ¿no? Y este déficit fiscal obviamente lo va a tratar de frenar la administración tributaria, por lo menos eso es lo que ha mencionado en lo que es la ley general del Estado, de su presupuesto, de las medidas económicas que va a manejar, donde se ha comprometido a fin de año bajar la inflación al 2,6 y que el déficit fiscal sea solamente del 9,7, ¿no? Si lo logra, también ha estimado que el PIB va a volver a subir y estima a un 4,4%, ¿no? No sé si hay alguna consulta, alguna duda, vamos a ver en el chat, o no, marcaciones, ¿no? Bien. Por el día de hoy, como les había dicho al inicio, vamos a concluir hasta acá la clase, porque cuando hablamos de política fiscal, yo la verdad no me puedo inventar más, ¿no? Es lo que hay y existe actualmente. Mañana lo vamos a complementar con lo que nos está ocurriendo desde 1985 a la fecha, lo que es la economía a nivel nacional. Entonces, estos 2 días, especialmente el día de hoy, vamos a terminar la clase acá para que ustedes puedan culminar en su trabajo, puedan terminar su foro y vuelvo a recomendarles, por favor, especialmente en la tarea, revisen al momento de enviarlo. Ya sigan los pasos tal cual, bueno, ya conocen y finalícenlo, porque he visto, vuelvo a reiterar, estaba viendo ya ayer revisando, hay ciertas personas que solo se ha quedado en borrador y obviamente pues vamos a considerarlo. ¿Ya? Vamos a ver en qué medida por esta primera vez para obviamente ir ya mejorando las siguientes, ¿no? Mi idea, vuelvo a reiterarles, es que aprendan lo que uno vive, también lo que existe dentro de la materia, para que ustedes obviamente vayan aprendiendo más, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, yo voy a estar en línea, ¿ya? Yo voy a cerrar, evidentemente, voy a cortar la clase, pero voy a estar en línea en el chat, ¿ya? En el WhatsApp, perdón, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan, pues me la hacen. Ahora, en referencia a la evaluación, vuelvo a decirles, va a ser de todas las presentaciones, y eso sí les mostraré, ¿ya? Aquí está. Aquí estás. Ya. Entonces, el tema de hoy tiene su bibliografía adicional, la que ustedes pueden ir descargando. Ahí van a encontrar, por ejemplo, lo que ha sido la política fiscal hasta la gestión 2016. Luego van a encontrar lo que actualmente está ocurriendo en nuestro país con la política fiscal de Nuevo Milenio, que ha sacado justamente un artículo, y también van a encontrar lo que es justamente el presupuesto general o las políticas fiscales y financieras que el Estado está planteando, ¿no? También está la presentación que han visto el día de hoy. Ahí está la presentación para que puedan descargarse. Mañana no se olviden de las normas que he mencionado y obviamente de las presentaciones que ustedes están viendo en pantalla. También como referencia van a entrar a la evaluación. La evaluación va a durar 30 minutos.
Ya no se olviden, la vamos a hacer ni bien nos conectemos, va a comenzar 9:05 en la mañana, ¿no? En el caso de ustedes va a comenzar 15:05 y va a concluir específicamente 15:35, ¿ya? Entonces, reitero, yo voy a estar atento. Cualquier duda, consulta al WhatsApp, por favor, ya sea directo o en el grupo, no hay ningún problema. Yo voy a estar atento hasta las 6:30. Ya, con mi persona les dejo. Aprovechen este tiempo. No es para que se diviertan. Si han acabado, de hecho, estudien, pero aprovechenlo al máximo, ¿no? Porque sé que todos tenemos actividades que realizar, ¿no? Bueno, gracias y hasta mañana, chicos. Perdón, le hice una consultita. Dígame, Entonces, dime. ¿el examen va a ser de desarrollo o...? No, 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 no. Va a ser selección, por eso va a durar ese tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, me preguntaban para darles unas pautas. Uno me decía, licenciado, me he descargado recién la normativa 911, uy, ya había sido harto, ¿no? Yo les he dicho, lo que me interesa es que sepan lo principal. En el término de la normativa 911, para guiarles, lo que me interesa es que sepan los requisitos. ¿Por qué es importante que conozcan estos requisitos? Porque justamente ustedes van a ver en su cotidiano vivir, ¿ya? Y laboral, que algún momento lo van a aplicar. Entonces, personalmente a mí me gusta ver lo que van a aplicar, ¿ya? Lo que tienen que conocer. Y bueno, de esa forma. Entonces, tal vez en el examen ya les estoy indicando que pregunte pues los requisitos de tal cosa, ¿no? Pero no va a ser de desarrollo. Ah, ya. Gracias, Luis. No, una pauta para ustedes, chicos. Más bien un gusto y hasta mañana entonces. Ya. Hasta mañana, Luis. Gracias.